5.000 años de historia. ¿De dónde proviene el nombre Zhongguo? 一个民族一个国家必须知道自己是谁，是从哪里来的，要到哪里去。想明白了，想对了，就要坚定不移朝着目标前进。 Las dos palabras Zhongguo aparecieron por primera vez en la vasija ritual de bronce Hesun desenterrada en Shanxi. Más del 99% de la historia carece de registros escritos. ¿Cómo reconstruir una historia tan larga? Depende solo de la arqueología. Tenemos una raíz de civilización de 5.000 años. Esta es la base de nuestra cosmovisión. La arqueología nos brinda los recursos para la convicción en la cultura. En noviembre de 2012, cuando Xi Jinping fue elegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, propuso en menos de 2 semanas el sueño chino para lograr la gran revitalización de la civilización china. Señaló, China tiene la firme convicción en el camino, en la teoría y en el sistema. El núcleo se basa en la convicción en la cultura, cimentada sobre más de 5.000 años de herencia civilizatoria. La protección de los monumentos históricos y el patrimonio cultural fue algo a lo que Xi Jinping siempre prestó atención y ha promovido durante su carrera política. En la primavera de 1982, Xi Jinping, que aún no había cumplido 29 años, llegó al condado Shending, en Hebei. Leyó minuciosamente las crónicas locales y los documentos históricos e inspeccionó los sitios antiguos. Aquellas reliquias que guardan la historia tuvieron un gran peso en el corazón de Xi Jinping. La multitud que iba y venía quizás no sabía cómo era dicho lugar en el pasado. En aquel entonces no existía ese concepto, la gente no sabía que hay que proteger las reliquias culturales. Mucha gente tomaba los ladrillos de la muralla antigua para construir sus propios gallineros, corrales de cerdos y también tiraban a la calle las estelas con inscripciones de antiguos personajes famosos. Al verlo, Xi Jinping lo detuvo de inmediato y dijo: "No se puede hacer eso, es el tesoro de Xinding". En el patio del comité del condado había 2 antiguas acacias y una falsa acacia. Llevaban décadas allí. Todos pasaban cada día por la puerta entrando y saliendo sin prestarles ninguna atención. Se descubrió que eran de finales de la dinastía Yuan y principios de la Ming. Tenían más de 600 años de vida. Xi Jinping ordenó entonces proteger las antiguas acacias con una valla y poner un cartel identificativo junto a ellas. También pidió a la Oficina de Protección de Reliquias Culturales del condado que catalogara todas las antiguas acacias de la ciudad. En 1983 fue al Centro de Protección de Reliquias Culturales y al Templo Longshin para inspeccionar y guiar el trabajo. Era un líder muy cercano y afable, pero al ver la estela de la larga vida y bendición del soberano tirada en un rincón en condiciones higiénicas muy deficientes, se enfadó muchísimo. Reprendió severamente al entonces director de la oficina. El famoso calígrafo y pintor de la dinastía Yuan, Xiao Menfu, escribió 3 estelas para Shending. Esa era la única que quedaba. El gran templo budista era un lugar que visitaba a menudo. Había estudiado todas las inscripciones dentro. Me dijo: "Alcalde Chen, hay muchas reliquias culturales en nuestro condado, pero no se gestionan bien y no se les da importancia. Nuestro Sending es un condado antiguo de gran cultura. Deberíamos promover esta cultura". Al ver que múltiples reliquias culturales de nivel nacional en Shending estaban deterioradas por falta de mantenimiento, Xi Jinping se sintió muy apenado. Dijo: "Si no las conservamos bien, será culpa nuestra. Seremos una vergüenza para las generaciones futuras". Él no era muy mayor en aquel tiempo, pero había leído mucho, había vivido muchas experiencias y reflexionaba mucho. Durante el periodo en el que el secretario general Xi dirigió el trabajo del condado Shending, logró recaudar fondos sociales por valor de 1,72 millones de yuanes. Una parte de ello se destinó a la protección arquitectónica de las reliquias culturales del templo Longshin. Gracias a los esfuerzos de Xi Jinping, los monumentos antiguos de Shending recobraron su vitalidad en el corazón de la ciudad.
看一看九龙寺塔8大寺，还有24座金牌坊。 Cómo proteger el legado histórico y cultural de la ciudad fue uno de los exámenes que Xi Jinping planteó a los gobernantes locales. Hace más de 40 años, la antigua ciudad de Shending fue su respuesta a ese examen. 32岁的生日是我在厦门当副市长履新的时候过的。 Gulanju, esta pequeña isla de menos de 2 kilómetros cuadrados a mediados del siglo XIX, tras la apertura de Xiamen como puesto comercial, se convirtió en un lugar de reunión para residentes locales, chinos de ultramar retornados y residentes extranjeros. Aquí colisionaban intensamente culturas y artes diversas. Tras asumir su cargo en Xiamen, a Xi Jinping, al que le gusta la lectura, le prestaron libros de crónicas locales como el Compendio de Xiamen y apuntes sobre la historia local de Xiamen. Fuera del trabajo, conversaba e intercambiaba ideas con académicos locales, profundizando así su comprensión de la historia, las costumbres y la cultura de Xiamen. Un día en 1986, Xi Jinping acababa de dar un discurso en Gulanju y salía del auditorio cuando Gong Ji, el entonces director del museo de Xiamen, lo detuvo. Cuando salió después de terminar, le dije: señor alcalde, me gustaría invitarle a visitar un edificio. Me respondió: está bien. Xi Jinping entró en la mayor mansión de Gulanju. Con cada paso, las viejas tablas del suelo crujían bajo sus pies. Una decena de familias vivían hacinadas allí, en medio del desorden. El techo llevaba años con goteras. Cuando los niños corrían, las tablas se balanceaban peligrosamente. Después de verlo, le dije que todavía había más pisos encima. Me respondió que no subiría. Entiendo lo que quieres decir. Así me dijo: ¿cuánto dinero te falta? 300,000 yuanes, le dije. Me contestó: de acuerdo, pasa mañana a recogerlo. En aquella época, la zona económica especial de Xiamen tenía muchas demandas financieras. Esos 300,000 yuanes fueron inmensamente valiosos para la protección del patrimonio cultural. Y así fue. Nunca había conocido a un líder tan resuelto. Así fue como restauré el edificio Bagua-Lou. La restauración del Bagua-Lou es un modelo para la renovación de las antiguas mansiones del Gulanju. Tras su renovación, se transformó en el primer y único museo de órganos de viento de China en aquel momento. Gracias a los 300,000 yuanes, se cambió radicalmente el destino del edificio. La cuerda del destino de Gulanju también fue sutilmente tocada. Habiendo conservado íntegramente su apariencia histórica, el Bagua-Lou y otras 52 edificaciones históricas se convirtieron en elementos centrales del patrimonio cultural de Gulanju. Cuando el camarada Xi Jinping trabajaba en Xiamen, dirigió personalmente la redacción de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social de Xiamen, una obra fundamental para la posterior protección y desarrollo de Gulanju. A finales de septiembre de 2001, Xi Jinping volvió a la isla y propuso caminos completamente nuevos para Gulanju, que entonces apostaba por el turismo. Debemos destacar al menos 4 características: la serie paisajística, la serie marina, la serie de la isla del piano y la serie cultural. Priorizamos la protección del patrimonio tradicional, así que no seleccionamos la conexión entre las islas y la ciudad mediante transporte moderno como la construcción de puentes o túneles. Así se evita la interferencia externa en la vida de las islas y la sobrecarga turística. Adopted, and let me congratulate China. El 8 de julio de 2017, en la 41ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se acordó incluir el asentamiento internacional histórico de Gulanju en la lista del Patrimonio Mundial como sitio cultural. En el Museo de Wanshujian se conservan 2 documentos con comentarios, ambos firmados por Xi Jinping. Estos comentarios revivieron Wanshujian. ¡Qué afortunado fue Wanshujian! Estuvo a punto de sufrir un desastre total.
Hace más de 20 años, el arqueólogo Shen Siwen recibió una misión crítica: demostrar el valor patrimonial de Wanshuyan en un mes. De lo contrario, retumbarían las explosiones de la minería y el yacimiento de Wanshuyan desaparecería para siempre. Trabajábamos dentro de la cueva con cascos cada día, acompañados por explosivos ensordecedores. La planta siderúrgica y nosotros estábamos en una carrera contrarreloj por Wanshuyan. Un informe urgente llegó al gobierno provincial de Fujian. Lo entregué la noche del 30 de diciembre del 99. El 1 de enero del 2000, Xi Jinping, gobernador interino, emitió sus instrucciones. Con estas zanjó definitivamente todo el asunto. Xi Jinping dio instrucciones claras. El yacimiento de Wanshuyan, como recurso de patrimonio cultural precioso e irrepetible, no solo nos pertenece a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Se ordenó a la planta siderúrgica de Sanming cesar inmediatamente las voladuras. No obstante, dijo también que se debía ayudar a la planta a seleccionar con rapidez un nuevo sitio de extracción minera en otra ubicación, logrando así proteger el patrimonio cultural y desarrollar la producción sin descuidar ninguno de los dos aspectos. Las instrucciones de Xi Jinping no fueron genéricas. Dijo que el patrimonio histórico y cultural es la cristalización de la civilización de una nación. Si se destruye un objeto, desaparece de la tierra para siempre. Los arqueólogos se enfrentaban a una presión enorme entonces. No fue hasta que excavaron a 1.7 metros bajo tierra que descubrieron pruebas cruciales: un suelo artificial pavimentado con piedra y canales de drenaje. El descubrimiento del yacimiento de Wanshuyan ubicó la historia de las actividades humanas antiguas en Fujian hace 185.000 años. En aquel momento, la planta siderúrgica de Sanming también se sentía bajo una gran presión. Wanshuyan era un lugar rico en piedra caliza, un material esencial para la producción de acero. La planta había obtenido los derechos de explotación minera en la década de 1970. El acero en Sansteel cubría básicamente entre el 80 y el 90% del mercado en Fujian. Si Sansteel hubiera detenido su producción, sin duda habría afectado la construcción básica de la provincia. Xi Jinping también mantuvo presente a la planta siderúrgica de Sanming, visitándola personalmente para realizar una investigación sobre el terreno. Propuso que Sansteel, mediante la innovación científica y tecnológica, podría reducir el consumo energético y seguir un camino de desarrollo sostenible. 在福建工作了那么多年，这里的山山水水啊，一草一木还是深有感情的，也确实呢，在这里工作时候的一些思考和探索，实际上在我后来的工作中，仍在思考和深化。 ¿Cómo evitar que más vestigios históricos se enfrenten a problemas o a la muerte como en Wanshuyan? En septiembre de 2020, Xi Jinping propuso integrar la protección y gestión del patrimonio cultural en la planificación e implementación del desarrollo territorial. Los comités del Partido Comunista Chino y los gobiernos a todos los niveles deben cultivar un mayor respeto por las reliquias históricas y adoptar el concepto de que proteger el patrimonio cultural también es un logro político. Primero arqueología, luego cesión. Permitir que nuestro trabajo arqueológico intervenga de forma anticipada. Así, las tierras cedidas posteriormente a los promotores inmobiliarios serán terrenos limpios, sin preocupación por las presiones y problemas de protección patrimonial. En el sueño al mediodía, por el lago oeste, navega entre brumas y aguas. La embarcación pintada avanza bajo los lotos. Los paisajes soñados por el poeta hace 1000 años aún pueden verse hoy. Hangzhou 素有人间天堂美誉，湖光山色，人文美景，俯拾皆是。西湖十景，或近观。 或远眺，引人无限遐思，流连忘返。 Xi Jinping, quien gobernó a orillas del lago oeste durante 6 años, conoce la historia y cultura del lago como la palma de su mano. La belleza del lago oeste ha atravesado vicisitudes. A lo largo de más de 2000 años, el lago, que en múltiples ocasiones estuvo al borde de la desaparición, ha sido objeto de más de 20 grandes proyectos de restauración. A principios de 2002, se puso en marcha oficialmente el Proyecto Integral de Conservación del Lago Oeste.
Ese mismo año, Xi Jinping asumió su cargo en Zhejiang. En menos de un año, visitó el lago 3 veces para inspeccionar el proyecto de conservación integral. Dijo que el lago este reúne la cultura Wu y Yue, la cultura de la dinastía Song del sur y la cultura de las dinastías Ming y Qing. Cada planta, cada árbol, así como los templos y pagodas a orillas del lago, soportan una historia densa y profunda. El secretario general Xi propuso el concepto de devolver el lago al pueblo. Protegimos y restauramos parcialmente el paisaje histórico, los edificios patrimoniales y todo el entorno natural del lago oeste, recuperando además algunas áreas acuáticas históricas. Una profunda herencia cultural potencia la belleza del lago. Como hogar espiritual de los habitantes de Hanshu, el lago oeste muestra un aspecto de calidez humana suave y acogedor. Todo el mundo sabe que el lago oeste es un lugar ideal para que los jóvenes paseen y vivan sus romances. Algunos bancos estaban demasiado juntos. Xi Jinping propuso separarlos adecuadamente, creando más espacios íntimos para las parejas jóvenes. Las élites culturales de todas las épocas han encontrado inspiración en el lago oeste, creando innumerables obras de arte. ¿Cómo hacer que estos vestigios históricos cuenten su historia? Es una pregunta que Xi Jinping siempre se ha planteado. Escribió una carta firmada de su puño y letra al Comité Municipal del Partido y al gobierno de Hangzhou. Consideraba que el lago oeste era la raíz y el alma de Hangzhou y que debía exhibirse de forma integral su belleza natural y humana. Sugirió que se construyera un museo del lago oeste. El 15 de mayo de 2005, el secretario Xi visitó el sitio para supervisar y orientar el trabajo. Consideró que la arquitectura debía integrarse armoniosamente con el entorno, evitando cualquier discordancia visual. Por ello, 2/3 del edificio quedaron ocultos bajo tierra. Aceptó con agrado este diseño, pero hizo una exigencia muy razonable y científica que no afectaría al entorno. Su visión fue extraordinariamente vanguardista. 这是这个中国的爱情之都，中国版的罗密欧与朱丽叶是诞生在这里，梁山伯与祝英台。今天晚上节目里面会体现这个题材。 Durante la cumbre del G20 en Hangzhou, en el escenario del lago oeste, la ópera tradicional china Lian Shanbo y Xu Jing Tai y la obra maestra occidental El lago de los cisnes se interpretaron en un mismo escenario, encarnando el principio de armonía sin uniformidad. La canción de los barcos del Ussuri dio a conocer a toda China al grupo étnico minoritario He de apenas 5.000 habitantes en el noroeste del país. En mayo de 2016, Xi Jinping visitó Bacha, una pequeña aldea pesquera de He con solo 198 hogares. Nunca pensé que el secretario general vendría aquí, un lugar remotísimo, en la misma línea fronteriza. Xi Jinping acarició la cara del niño y le preguntó si sabía Yimacán. Dijo que sí. Para los grupos étnicos minoritarios del norte, el pueblo pescador, cazador, la protección de su legado cultural antiguo se intensificó tras el 18º Congreso del partido. Ahora formamos a más herederos del Yimacán. El alumno mayor tiene más de 70 años, el más pequeño apenas 6 o 7. ¿Por qué resurge nuestra cultura? Porque la nación es próspera. Con prosperidad nacional hay riqueza para el pueblo. Así podemos rescatar y transmitir el legado. Xi Jinping enfatizó que la espléndida cultura china es la creación colectiva de todas las etnias. Además de obras maestras como el clásico de la poesía, las elegías de Chu, poesía Tang, Songxi, ópera Yuan o las novelas Minqing, también preservamos las grandes epopeyas de las minorías étnicas.
很神奇啊，感觉到这个历史的文化的声音啊。我们是一个历史悠久的、没有断流的民族。我们现在是56个民族，不断的交流交融，也要特别注意少数民族文化遗产的保护和传承。你做出了贡献，很好的这个把这个传下来，很好的传下来。老人家保重身体啊，健康长寿。谢谢。我们也没想到您是到我们这个村上来。我来看你。我也太开心了。你这一说我就来劲儿了。来劲儿了，越说越来劲儿了。一山不孝，同了一水。我山不孝，国泰民安。二山不孝，三山平。Don Juan. Un lugar donde el viento convierte en arena lo fugaz y esculpe en arte lo eterno. El rostro de un bodhisattva exquisito, medio desprendido, con la capa de pigmento caída. Al soplar el viento, los murales descamados de las paredes se deshacen como copos de nieve en un susurro plateado. Al verlo, yo sentí un nudo en la garganta. A los pies del monte Minsha, junto al río Danquan, 735 grutas en los acantilados de Mogao narran milenios de historia. Xi Jinping confesó que Dunhuang es el santuario de mi alma. En 2019, al inspeccionar Gansu, Xi Jinping eligió Mogao como primer destino. 这个壁画是泥巴跟草拌着抹上去的，抹了2层以后在上面画画，所以说材质特别的脆弱。这个敦煌能保存到今天，主要是靠着干燥。现在这几年2、3年了，这个降雨呢忽然就多了，这泥土啊就软了。 En épocas sin imágenes, los frescos de Dunhuang fueron fotografías del pasado, testigos pictóricos de la historia. Se muestran 10 dinastías chinas en los frescos de Dunhuang. Al aproximarse a un mural, Xi Jinping reconoció Shending, Hebei, donde inició su carrera política. En el mapa del monte Wutai retrata la ruta de Taiyuan a Wutai y el camino de Shending al monte Wutai. El secretario general, emocionado, me explicó con detalle los templos y murales antiguos de Shending, ya que conoce los patrimonios locales al dedillo. En sus frescos aún vemos cómo la China de hace 2000 años moldeó al mundo mediante el comercio. 这个招签了。对。这是什么时代画的？初唐画。是在历史上最早的出现张天硕的西域这样一个构型。La Gruta 285 de Mogao, excavada en el estado Wei occidental, ya tiene casi 1500 años de historia. Los frescos contienen las imágenes Fuxi y Nuwa de la mitología china, la figura del dios del trueno taoísta y las apsaras voladoras de India. Varias culturas se convergen y se fusionan aquí. 敦煌文化呢，展示了中华文明的这种文化自信。只有充满自信的文明，才会在保持自己民族特色的同时，包容、借鉴、吸收各种不同文明。 En 2019, en las vísperas del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China, la exposición Camino de Regreso se inauguró en el Museo Nacional de China.
6 cabezas de bronce del antiguo Palacio de Verano, incluidas las de la rata y el conejo, reunidas tras estar fuera de China más de un siglo. Solo en 2019 regresaron a la patria más de 1000 reliquias. Entre ellas, 796 piezas devueltas por Italia constituyen el mayor retorno de patrimonio cultural chino en las últimas 2 décadas. Estas 796 reliquias, que abarcan desde el Neolítico hasta las dinastías Ming, Qing y la República de China, llevan grabadas 5 milenios de huellas históricas de la nación china. Tras su incautación por parte de Italia en 2007, el proceso culminó a comienzos de 2019 cuando los tribunales italianos emitieron la sentencia final de repatriación. Fue un camino de 12 años. 这个可以有这个选择方案，一种呢就是物归原主，它是属于哪一个地方的，我们现在地方博物馆也很健全，就回归那个，也可以放在这个总的，你比如放在国家博物馆。 Cuando el secretario general expuso esto, confieso que me sorprendió. La repatriación a su origen es un principio profesional en la recuperación de patrimonio perdido. No es algo de conocimiento público general. Pero él lo enunció espontáneamente, señalando que poseer una historia milenaria y civilizaciones esplendorosas es nuestro punto común. Nuestra comprensión del tiempo no se mide en décadas ni siglos, sino en siglos y milenios. China e Italia suscribieron múltiples acuerdos para prevenir el robo y la excavación ilícita de bienes culturales y promover su repatriación. Ese mismo año, en otra gran potencia cultural ancestral como es Grecia, el presidente Xi volvió a pronunciarse sobre la recuperación y devolución de los bienes culturales perdidos, emitiendo la voz de China. En diciembre de 2020, la cabeza de caballo del antiguo Palacio de Verano que se encontraba en el extranjero regresó a China por fin. Es un día anhelado por el pueblo chino durante 160 años. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, China ha establecido mecanismos de cooperación y firmado acuerdos bilaterales con 27 países, logrando el retorno de más de 1.900 reliquias. 中国是一个伟大的国度，传承着伟大的文明，泱泱中华，历史何其悠久，文明何其博大。这是我们的自信之基，力量之源。